Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Altitud en esta nueva faceta. Y primero compartirles, en los últimos meses el crecimiento de Altitud ha venido acompañado de mayores cargas de trabajo y compromisos. Esto, la verdad, es muy afortunado. Y al mismo tiempo, nuestro buen amigo Fabricio ha visto incrementarse de forma importante sus propias actividades. Y bueno, pues esto lo llevó a tomar la decisión de dar un paso al costado del proyecto. Altitud continuará con Nico y conmigo al frente y agradecemos sinceramente a Fabricio su tiempo. Estamos contentos porque esto es resultado de que se le aumentó la chamba y en buena parte él nos comenta que es gracias a Altitud. Y bueno, su aportación, su profesionalismo durante este tiempo. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus proyectos. Sabemos que los tienes ya en los actuales y seguramente los tendrás en los que vengan. Y bueno, ahora con nuestro invitado de hoy, que te pediría, Nico, nos hagas favor de presentarlo. La verdad, estamos de gala en Altitud el día de hoy. Claro que sí, gracias Arturo, gracias Carlos que nos acompañas el día de hoy. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que estuvo durante 34 años en la NASA y nos va a contar sobre una parte un poco diferente de lo que hemos platicado del mundo aeroespacial, ¿no? Hoy vamos a platicar y en el segundo episodio también sobre el espacio, que es algo que creo que nos llama la atención a todos nosotros. Y que ahora está de moda, Nico. Y que está de moda, claro. Afortunadamente, de nuevo. Claro. Y bueno, Carlos es mexicano, pero vive en Houston desde 1973, ¿verdad, Carlos? Yo llegué a Houston precisamente en 1973 a terminar mi carrera aquí en Houston, en la Universidad de Houston, precisamente, sí. Sí. Y bueno, Carlos tiene más de 50 años de experiencia con todo el tema que tiene que ver con las imágenes, con la difusión, con hacer ver lo que ve más allá, como por ejemplo en el espacio. Fue director y productor de TV en vivo cuando empezó su carrera y también participó en programas audiovisuales de la industria del petróleo, de la industria médica y posteriormente entró a la NASA, donde estuvo 34 años hasta finales del año pasado que se jubiló. Y en la NASA fue muy importante porque estaba a cargo de todas las imágenes de la Estación Espacial Internacional, Wow. Que es un gran hito que llevó a cabo la NASA. También integró sistemas fotográficos de televisión que usan los astronautas y todas las relaciones públicas. Llevó a cabo las relaciones públicas con la NASA en Europa, Japón, América Latina y Rusia. Estuvo, por cierto, 2 años en Moscú, lo mandó la NASA por parte del área de relaciones públicas, donde crearon la primera misión con tripulación conjunta a la Estación Internacional. Fue un gran hito que llevaron a cabo y Carlos participó en ese y nos va a contar, ¿no? Es un fan de todo lo que tenga que ver con las imágenes, la fotografía y la difusión de imágenes. Es un padre de familia muy exitoso y muy respetado y desde hace varios años también un gran abuelo, ¿no? Bueno, eso es lo que es Carlos. Y Y fíjate, ahora Nico, yéndonos un poquito... que yo creo que Carlos es de esos mexicanos ilustres que han estado en foros que la verdad ni nos imaginamos que gente de nuestro país estuviera tan activo, tan formal y sobre todo en un papel tan protagónico, ¿no? Y que no conocemos muchos, y entonces en este episodio vamos a tener la oportunidad de conocer no solamente a Carlos como persona, sino también todo lo que hacía y los entretelones, el back office
a eventos tan importantes como es la llegada a la Luna, la Estación Internacional, Espacial Internacional, el proyecto del Challenger, del transbordador espacial, genéricamente hablando. Y bueno, perdón, Nico, te interrumpí. Adelante. Sí, eso es súper importante. Qué bueno que lo comentaste, porque es uno de esos mexicanos que ha visto más allá y ha sido muy exitoso. Sí. Bueno, Carlos, antes de hablar de programas y misiones y todo lo que nos está comentando ahorita Arturo, vamos a ver, en tu juventud, ¿tú qué pensabas? Qué era el espacio para ti? ¿Qué representaba la NASA y Houston en ese momento cuando eras joven? Pues Nico, la NASA pues era una cosa para mí en mi juventud, pues un poquito algo esotérico, algo que yo no tenía mucho conocimiento. Sin embargo, pues cosas de la vida, se dio que en 1966, precisamente en enero, tuve oportunidad de venir a la NASA y venir a Houston y a visitar a un amigo y en esa ocasión pues visitamos la NASA. Y yo me quedé con los ojos abiertos porque empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. En esa época se estaba desarrollando Sí. el programa del Apolo. Los Tan importante americanos. y todo, y cuando empezó muchísimo de todo este tema, ¿no? Sí, sí, y en ese momento la NASA pues estaba tratando de acercarse a las grandes actividades que se estaban llevando a cabo precisamente en la Unión Soviética. Y yo de niño, tenía yo en aquella época 14, 15 años, todavía muy joven, pues no me daba yo cuenta de eso, hasta que llegando aquí a la NASA en Houston, nos metieron a un auditorio muy grande, se estaba construyendo el Centro Espacial Johnson y nos mostraron unas películas de los programas del Mercury y del Géminis. Y ahí fue donde pues me di cuenta empecé a aprender un poquito del programa espacial, del espacio mismo, ¿verdad? Y luego regresé a la NASA ya en 1973. Fue en esa época, yo estaba estudiando en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, y tuve la oportunidad de venir a NASA un verano y me di cuenta de que me revalidaban mis materias y me inscribí en la Universidad de Houston. Y así fue como terminé yo aquí y pues empecé poco a poco a conocer acerca del programa espacial y como todas las áreas que mis colegas de comunicaciones, de video, de producción, cuando tú haces una producción, una película, tienes que desarrollar el tema de la película, tienes que conocer acerca de lo que se trata la película para poder hacer un producto creíble. Claro. Entonces, yo estuve en la industria petrolera, estuve en la industria médica haciendo videos, fotografía, hasta que llegué a la NASA y pues estuve en la NASA 34 años y naturalmente mi profesión era de comunicador, de imágenes, pero tuve que aprender Claro. de qué se trataba el espacio mismo, ¿verdad? Carlos, y eso, bueno, entraste por fin a la NASA. Cuando entraste, porque estabas en la medicina, en la industria petrolera, algo muy diferente de lo que era la NASA, ¿qué fue lo que realmente te sorprendió? ¿Cómo funcionaba por dentro la NASA? Yo quedé muy impresionado porque había recursos muy vastos
la NASA, cuando yo entré, en mi campo, que era televisión e imágenes, había un edificio completo con estudios, con cámaras, con procesadores, con comunicación directa por cableado entre todos los edificios, cámaras en los cuartos de control, o sea, había los recursos necesarios para poder apoyar el programa espacial. Entonces, además de eso, eh, la gente que trabajaba allí era muy, muy profesional, ¿no? En todos los aspectos. Es importante recalcar que en la NASA no se trata únicamente de ingenieros, de físicos, de científicos, de controladores de vuelo, sino que hay otras disciplinas como comunicaciones, como médicos, como pues la gente que lleva todo lo de finanzas. Claro. Quiero, por ejemplo, darles un ejemplo de algo que sucedió hace poco. Todos los miembros de la tripulación que están a bordo de la estación espacial hoy en día o que volaban, toda la tripulación, cada uno de ellos tiene un médico en el Centro Espacial Johnson y tiene un equipo de ingenieros biomédicos. Entonces, todos los días checan a la tripulación, checan la presión arterial, si algún miembro de la tripulación se levanta con un dolor de cabeza, lo analizan, si tiene algún otro, queja médica, inmediatamente se atiende, ¿no? Entonces, en las noticias, hace poco salió que precisamente se tenía que acortar una de las misiones por un problema médico. Eso no había sucedido en 25 años que llevamos Wow. tripulación a bordo de la estación espacial. Y naturalmente a las tripulaciones se protegen, no se va a revelar cuál fue el problema médico porque eso es muy personal, ni tampoco se va a revelar cuál de los miembros de la tripulación tuvo ese problema. Pero todo esto, volviendo a que en la NASA hay médicos, hay contadores públicos, hay Sí, de ingenieros, todo, todo. es de todo. Toda una empresa. Y era así como militarizado el ambiente, Carlos, o era un poquito más civil, digámoslo así. Muy buen punto, Arturo, muy buen punto. La NASA se creó en 1958 como agencia civil. Y Sí. una de las condiciones de esa agencia civil es que toda la investigación, todo el conocimiento se hiciera público. Ah, qué bien. Entonces, la NASA, si tú vas a las páginas de la NASA, tú ves las investigaciones que se hacen, los experimentos que hay a bordo. Hoy en día se está comercializando todo lo que sucede a bordo. Por lo tanto, algunos de los experimentos, no se revela pues, de los resultados porque son comerciales. Pero en general, todo lo que tiene que ver con las operaciones a bordo de la estación espacial es público, se protege la privacidad de los astronautas, como mencionaba, pero no es una institución militar, pero la gran mayoría de los astronautas vienen de los militares, Sí, porque sí, todos son son pilotos pilotos militares, de prueba, son De la ¿verdad? Fuerza Gente Aérea, etcétera, sí, de ¿no? la muy, Navy, muy sí, entrenada. Entonces, en ese aspecto, pues sí, ¿no? claro, claro. Ahora, este, vastos recursos que siempre tuvimos en la NASA para poder lograr
metas que muchas veces piensa uno que no se pueden alcanzar, pero ahí no había falta de recursos. Claro. Pero O- tal vez, Oye, Carlos, y con el paso de los años y toda la experiencia que tuviste ahí en la NASA, ¿te acostumbraste a convivir con eventos extraordinarios, con toda esta vida diferente, o nunca se vuelve algo normal? pues, esa es muy buena pregunta. Los eventos de la NASA siempre fueron extraordinarios, porque si uno toma en cuenta los vuelos, por ejemplo, del transbordador, el transbordador estuvo en operación 30 años y en esos 30 años hubo únicamente 135 vuelos al espacio. Entonces, no es como una aerolínea, donde la aerolínea pues tiene Y cientos y cientos, 135 sí. vuelos en medio día, ¿no? Claro. O menos. Entonces, eh, en la NASA pues sí es extraordinario todavía los vuelos y especialmente los vuelos tripulados. Yo- Hoy en día, adelante Arturo, sí. no, 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 pero hoy en día, adelante, por favor. Sí, hoy en día, por ejemplo, se está comercializando el espacio Mm. y tenemos, por ejemplo, lo que es SpaceX, que es extraordinario porque SpaceX está lanzando más de 100 cohetes al año. Qué bárbaro. Están lanzando 2 cohetes a la semana, hasta a veces más. Wow. Entonces, es extraordinario, es un crecimiento, pero tremendo, ¿no? Increíble. Pero no te Y nos es- adelantes, Carlos, eso lo platicaremos seguramente en el capítulo 2, porque te tenemos que aprovechar, mano. Fíjate, Sí. tú eras muy joven, yo tenía apenas 10 años cuando el hombre llegó a la luna. sí, Eh, Tú y yo sabemos perfectamente dónde estábamos, con quiénes estábamos, Yo todavía y no estaba, ¿eh? no, tú Para todavía no, aclarar, yo soy muy chavo. pero hasta lo que sentimos el día en que vimos esas imágenes ahí borrosas que ya nos platicarás, etcétera. Y tú llegaste a la NASA cuando habían pasado, pues me dices que en 73, pues ya habían pasado 5 o 6 años de que el hombre llegó a la Luna y eso era, ¿cómo se respiraba todavía el proyecto Apolo en la NASA? ¿Cómo se sentía esa historia tan reciente y tan espectacularmente importante, Carlos? pues mira, el Apolo siempre estará presente en la NASA. Fue pues un desafío del presidente Kennedy, que Sí, había asesorado de científicos y fue una sorpresa no nada más para el público, no nada más para el Congreso, sino que principalmente para los ingenieros de la NASA. Entonces, en aquellas épocas de 1962, no sabíamos en la NASA todavía cómo orbitar la Tierra. sí, Los rusos en 61 habían puesto a Yuri Gagarin en órbita. Nosotros todavía no habíamos llegado a ese punto cuando Kennedy ya estaba desafiando a la NASA a llegar a la Luna. antes de que Y terminara la década, como lo dijo él, ¿no? exactamente. Y pues ahí se abrió el presupuesto, se le dio a la NASA carte blanche, ¿verdad? Sí. 5% del presupuesto nacional para la NASA, que era un Wow. dineral en aquella época, un dineral. Y pero los ingenieros todavía no, en esa época, John Glenn fue en 62 el primer americano que le dio 3 vueltas a la Tierra. Y había Alan Shepard y Chris Grissom
habían ya hecho vuelos suborbitales, pero no habían dado una órbita o 3 órbitas a la Tierra. Y estaban tan enfocados y preocupados los ingenieros de la NASA en la cosa de los cohetes, de las cápsulas, de la tecnología y de la ingeniería, que otros aspectos no les ponían atención. Por ejemplo, el aspecto de las imágenes. Cuando John Glenn, les cuento una anécdota, cuando John Glenn voló por primera vez, no iban a llevar cámaras a bordo de las... ¿Cómo crees? ¿Cómo Sin crees? nada. No habían planeado de llevar la cámara. Entonces Wow. John Glenn dijo, ¿cómo que no vamos a llevar cámaras? Y se fue John Glenn a comprar su propia cámara Ansco. La llevó a los ingenieros, les dijo, pónganle una manija para que la pueda yo detener con mis guantes y me la llevo. Y se Wow. llevó su propia cámara. Comprada así. Sí, y los ingenieros se dieron cuenta, bueno, esto es forzoso, ¿no? ¿Cómo vas a ir tú de vacaciones o cómo vas a ir tú a hacer una actividad y no poder enseñar tus fotografías, tu prueba de lo que viviste, especialmente cuando vas a ser el primer americano, el segundo humano en orbitar la Tierra? Eso es una anécdota de muchas de las cosas que sucedieron en la NASA, porque la NASA, como íbamos avanzando con el programa Apolo, íbamos aprendiendo los diferentes aspectos de los vuelos espaciales y de lo que se necesitaba, como eran las imágenes, ¿verdad? Oye, te tengo Entonces, que preguntar algo. ¿Alguna vez ahí en los pasillos te encontraste con Werner von Braun o con Aldrin Collins o con Armstrong en tu época, Carlos? mira, muy buena pregunta. A Neil Armstrong lo conocí, lo saludé. Él era una persona muy retraída. Armstrong nunca fue una persona abierta, como lo es, por ejemplo, su colega Buzz Aldrin. Sí, es todo un Buzz personaje. es un personaje. Lo conocí, pero muy de lejos, muy nada más de saludarlo con todo respeto, ¿no? Un día que llegó a la NASA. Al que conocí muy bien y lo quise muchísimo, fue a John Glenn. John Glenn, tuve el honor y el privilegio de acompañar a la tripulación de John Glenn cuando voló, que tenía ya 77 años, volvió al espacio Con en con el transbordador 1998. espacial, ¿va? Así fue. Y cuando estuvimos entrenando a John Glenn, lo conocí y una vez que volvieron de esa misión, tuve el privilegio de ser el oficial de relaciones públicas que llevaba a John Glenn y a su tripulación a una gira de gobierno a España, a Italia, Alemania y los Países Bajos. Ay, El qué honor padre. sí. Y eso es lo que la NASA, pues, te daba las oportunidades. Por Sí, ejemplo, claro. comimos con el rey y la reina de España, ¿verdad? Con John Sí. Glenn y la Claro, tripulación. pues sí. Y en fin, unas oportunidades únicas. Y todo lo que quedaba del Apolo, la leyenda, pues no es leyenda, sino que la experiencia del Sí, Apolo la atmósfera era del Apolo. siempre presentes. Sí, pero después y cuando pasó todo esto del Apolo y todo el ambiente y toda la importancia que nos estás contando, dentro de la NASA había conciencia que probablemente no se volvería a ver algo así de importante, o cómo era el ambiente, qué se sentía, qué pensaban ustedes ahí, porque tú ya estabas ahí, ¿no? Después de esto.
Pues sí, mira, el Apolo, pues sí, como hemos platicado brevemente, fue una hazaña increíble con los recursos necesarios, mucho éxito. Mucha gente pensaba que no iba a ser posible Sí, llegar a la Luna en menos de 10 años, en fin, pero, lo logramos. Pero una vez que llegamos a la Luna, después del Apolo 17, había otros aspectos aquí en los Estados Unidos que requerían de muchos recursos. Entonces se canceló el programa de Apolo porque todavía había ya en línea trabajando, ¿sí?, fabricando cohetes para 3 vuelos más que se cancelaron. Entonces ya había los cohetes, parte de los cohetes Saturnos, de las cápsulas y todo eso quedó a un lado. Entonces la NASA se dijo, bueno, vamos a cancelar Apolo, pero no podemos dejar de estar yendo al espacio. Ya. claro. Entonces, en ese momento, este, los rusos que no rusos, soviéticos en aquella época, se puede decir, ¿verdad? Ellos ya se habían dado cuenta de que no iban a poder llegar a la Luna, competir con la NASA en ese momento. Sin embargo, ellos se enfocaron en las estaciones espaciales Ujú. y empezaron a desarrollar estaciones espaciales, los Salyut, que se llamaban. Ese era el programa de las estaciones espaciales rusas. Y entonces, pues la NASA, al cancelar el programa de Apolo, se dijo, bueno, vamos a aprovechar eh, el equipo que ya tenemos y del gran cohete Saturno, que es un cohete enorme de 100 metros de altura. La última etapa o sección que llevaba combustible para poder lanzar el Apolo hasta la Luna, esa última etapa, parte del Apolo, si no íbamos a la Luna, ya no se necesitaba. Ok. Entonces, esa parte se convirtió en la primera estación espacial norteamericana, que fue el Mm. Skylab. Entonces se montó sobre el mismo cohete Saturno, pero se le pusieron todo el equipo necesario, como el equipo de atmósfera, de oxígeno, generación de oxígeno, de reciclamiento de agua, de termal, protección termal, todo lo necesario para una estación espacial aprovechando el Soyuz. Sí, no el Soyuz, el Saturno. El El cohete Saturno y sobre todo aprovechando la infraestructura que ya tenían, pero adaptándola a cómo querían hacer la misión, ¿no? Y algo más práctico, Exactamente. ¿no? Porque ya, yo me imagino que también los rusos perdieron la carrera a la Luna, pero también entendieron que no hacía mucho sentido práctico, tal vez incluso hasta científico o de recursos que se pudieran haber encontrado en la Luna, como para que siguiera valiendo la pena ir. Y ustedes en la NASA evolucionan, según entiendo, por lo que nos platicas, algo más práctico como pudiera ser estar orbitando la Tierra en una estación pues de largo plazo, ¿no? O sea, y ahora sí que ahí se quedan. Una transición que debe haber sido muy interesante, ¿no, Carlos? El cómo pasaron ustedes de olvidarse de la Luna para ahora sí que centrarse en lo que era lo práctico, los satélites, el colocarlos, los experimentos alrededor de nuestro planeta. Si nos platicas cómo funcionó eso. Sí, pues esa es muy buena transición porque con el Apolo nos alejamos de la Tierra, nos fuimos a 400.000 kilómetros de distancia, pero pues para eso todo se requiere unos recursos tremendos. Sí. Entonces, al construir la estación espacial Skylab, el enfoque fue en la ciencia, en empezar a vivir
en el espacio, fuera de la Tierra, a ver cómo reaccionaba el cuerpo humano en periodos más largos de estar fuera de la Tierra, de estar fuera de la gravedad. Entonces, con esta estación espacial del Skylab, empezamos a entender todo eso. Tuvimos 3 tripulaciones a bordo y la estancia máxima del Skylab 4, que era la tercera tripulación, el Skylab, fue de 84 días. Entonces, con esa base, ya empezábamos nosotros a aprender qué es lo que se requería para el ser humano vivir fuera de la Tierra, alejarse de la Tierra y empezar a conocer el espacio mismo, con el propósito de algún día alejarse más, tal vez llegar a establecer una base en la Luna y tal vez otros planetas, como es lo que está sucediendo ahora, Artemis. porque pues todos esos programas vuelven y los platicaremos más adelante. Claro que sí. Y aquí el tema pudiera ser también que el transbordador espacial prometía el que trabajar en el espacio fuera algo más práctico y cotidiano, ¿no? Porque también empezó, yo creo que fue ahí la competencia de a ver quién podía colocar más rápido y de manera más práctica y económica tal vez satélites alrededor de la Tierra. Y bueno, pero tú participaste más en el tema del Skylab y de la Estación Internacional Espacial o Espacial Internacional. Eh, Platícanos de esa etapa, por favor. Sí, bueno, eh, el transbordador se empezó a planear muchos años antes de que volara. Y ya estaban planeando estábamos en la NASA planeando construir el transbordador cuando estaba el Skylab. Ok. Entonces, la idea era de que el transbordador llegara al Skylab y transportara a las tripulaciones, porque después de la última tripulación del Skylab, ya no teníamos nosotros cohetes Saturnos, ni otros cohetes, ni otras cápsulas espaciales en producción. Y eso tarda muchísimo. Entonces, la NASA decidió, el gobierno decidió hacer el transbordador, que como dices, Arturo, no nada más era un cohete, sino que era una mini estación espacial, porque se podía quedar 15 años, 15 años, 15 días. Así dije 15 años, bueno. Perdón, Sí. 15 días en el espacio. Y luego lo más sensacional es que el transbordador era un planeador, un avión planeador de más de 100 toneladas. Wow. Sí, hombre, sí, sí, Se sí. dejaba venir a una velocidad de 28,000 kilómetros por hora y iba disminuyendo la velocidad y una vez que le pegaba a la atmósfera con una protección térmica muy bien preparada, al pegarle a la atmósfera disminuía la velocidad y empezaba el planeador a hacer eses, o sea, derecha, izquierda, Para para reducir, disminuir ¿no? reducir la energía, reducir la velocidad y al punto de que se acercaba al principio en el desierto Mojave, después en el Cabo Cañaveral, al acercarse al lugar de aterrizaje, ya venía con menos velocidad y se hacía una vuelta para que fuera exactamente el approach, ¿verdad? Correcto, se pasaba a lo largo de la pista y se daba una vuelta para poder llegar exactamente a la pista y planear. Pero ahí ya no había corrección,
si te pasabas de la pista o si venías muy despacio y no llegabas a Ya la no pista, podías hacer ya un no podías touch hacer and go, ¿no? absolutamente Sí, nada, porque venía, nada, venía sin motores, venía de vuelito, digámoslo así, venía de puro con el, planeador, sí, 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 puro planeador y era sí, impresionante la precisión, porque en esa etapa de vuelo, en lo que es el aterrizaje, la parte final, la aproximación, sí. jamás tuvieron problemas. Nunca se tuvo problema con el Sí, aterrizaje, nunca se tuvo problema, ¿no? sí. Y pues fueron, como decía, 135 vuelos, Wow. ¿verdad? Y de los 135, 133 con mucho éxito. Dos, desgraciadamente, pues fueron accidentes, ¿no? Sí, Y pues eso, hay un tema, pues en industrias como es la aeronáutica, donde hay mucho riesgo, ¿no? Igual sí, que pues, la industria aérea. sí. Entonces, pues la tecnología ayuda a disminuir el riesgo, pero cuando las velocidades, las temperaturas son tan altas, el riesgo incrementa. Pero Sí. ¿cómo convivía esa idea de la operación rutinaria y todo este riesgo que estás diciendo con el riesgo tal cual que existía del que todo el mundo sabe y del que estás platicando? Este, la NASA es una institución, una organización de mucha disciplina, de mucho investigación, de mucho planeamiento. Entonces, se hacían modelos de riesgo para absolutamente todo, ¿no? Y pues siempre hay riesgo, pero ¿cómo se puede disminuir el Disminuir. riesgo Mitigar. mitigar el riesgo con tecnología, con preparación, con entrenamiento? Pero cuando se vuelve rutinaria una operación, muchas veces se descuida uno y los descuidos son los que muchas veces causan tragedias, causan Claro. accidentes. Y eso fue, sin duda alguna, lo que sucedió con el Challenger Y el y con Colombia. Colombia. Y bueno, te tocó vivir esos momentos que deben de haber sido durísimos ahí en el interior de la NASA, sin que nos des detalles sensibles. ¿Cómo cambió la organización en la NASA después de una tragedia como la del Challenger y el Columbia? Pues la forma como cambió es volver a estudiar cómo eran las operaciones, por qué sucedió lo que sucedió y naturalmente cancelar momentáneamente o por un Claro, periodo de tiempo operaciones. Eso fue lo primero. Y cambiar la cultura interna de los operadores de vuelo, de la gente, pues los directores de vuelo, y siempre pues volver a revisar y a darle la confianza al equipo, a los ingenieros, todos aquellos que tenían alguna duda, que tenían algún momento donde claro. decían, aquí hay un problema, por ejemplo, con el Challenger fue un sello en el cohete exterior que no estaba diseñado a bajas temperaturas. Entonces hubo quien dijo, no podemos lanzar con estas temperaturas, pero no se atrevieron a traer esta preocupación a los jefes por la cultura interna de hacer el ridículo, de que no te puedas acercar a los que están haciendo decisiones. Y fue lo mismo también con el Colombia, porque con el Colombia se despegaban pedazos enormes de espuma congelada, de hielo, del tanque exterior y le pegó un pedazo enorme al ala, al perfil del ala.
Entonces dijeron, no, esto causó averías. Dijeron, no, esto se ha visto muchas veces, esto no pasa nada. Y eso fue lo que sucedió, por eso se Sí, perdió en Colombia. sí, Entonces, la respuesta es darle más confianza y más presencia a alguna persona que tenga alguna duda acerca del vuelo claro. Ya. o la Oye, y operación. desde tu área en comunicación y con tu equipo, ¿qué era lo más difícil de explicarle al público en esos momentos, en estos momentos que estamos comentando ahorita de los dos? Bueno, al público siempre se le explicaba a través de la prensa, a través de los periodistas, ¿verdad? Entonces, la NASA siempre ha tenido ruedas de prensa, ha tenido información y siempre se ha manejado la información con cuidado, pero en forma muy clara. O sea, nunca se ha escondido nada en la NASA. Volvemos a lo mismo, la NASA es una agencia civil. Entonces, no había ahí conflictos con secretos políticos, secretos de la nación, sino que siempre abiertamente se informaba al público de cómo se están manejando las cosas y cuando había problemas o tragedias como fue lo de estos accidentes. Sí, sí, y accidentes que también nos marcaron, porque yo recuerdo también perfectamente dónde estaba y en qué momento vi la primera imagen que apareció ahí en la televisión de tanto el despegue eh, fallido del primero como después pues cómo se desintegra el otro en la aproximación del segundo, ¿no? Bueno, eh, Sí, después eh, pasamos, después, y creo que este ya es tu mero mole, Carlos, la Estación Espacial Internacional. Eh, Ahí creo que es donde más te involucraste, donde más aportaste sin duda. Eh, Platícanos de ese proyecto porque debe ser interesantísimo y además platícanos de cómo se integra ya el planeta entero en un proyecto tan especial, ¿no? Tan increíble. pues en la NASA, Arturo, este, mucha oportunidad. Aquel que tenía interés, aquel que era parte del equipo, siempre hubo oportunidad. Entonces, yo al principio trabajé en todo lo que era procesamiento de video, de imágenes, y luego pasé a relaciones públicas, a hacer los programas del transbordador. Cuando volaba el transbordador, yo producía los programas del lanzamiento y una vez en órbita, en fin, esos eran periodos de una semana, 10 días de la duración de esos vuelos. Y ya les contaré más adelante cómo nos hicimos, nos asociamos con los rusos. Se los cuento ahora. Sí, En la caída de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética ya no tenía recursos para seguir como Unión Soviética, tampoco tenía recursos para el espacio. Entonces, la realidad es que el gobierno americano dijo, ¿qué van a hacer los rusos con su conocimiento, con su programa espacial? Asociémonos con ellos, apoyémoslos y juntos podemos seguir la carrera espacial. Mejor los rusos y los americanos juntos que los rusos se fueran a otras naciones con otros claro. socios. Entonces, así fue como empezamos con pláticas, de construir una estación espacial juntos y de apoyar a los rusos. Entonces, esto fue en
a principios de los años 90, a mediados de los años 90, y en esa época yo trabajaba, como mencionaba, en relaciones públicas, y muchos de mis colegas pues no se animaban a ir a Moscú, a ir a Rusia, y nosotros ya teníamos necesidad de tener presencia ahí como relaciones públicas, porque empezábamos lo que se llamaba la fase 1 de la estación espacial, donde 7 astronautas americanos tuvieron la oportunidad de ir a la estación rusa Mir y hacer rotaciones ahí. Se quedaban 4, 6 meses, y la NASA tuvo oportunidad de llevar al transbordador a la estación Mir y acoplarse con la Mir y hacer intercambios de tripulaciones. Y entonces era pues mucha actividad en Rusia. Entonces, relaciones públicas, pues ellos, muchos de los colegas, pues no se animaban, y yo, siendo más bien el enfoque en imágenes, televisión, pues de repente llegó el jefe y dice: oye, Carlos, pues mira, ¿tú considerarías ir a Rusia a hacer una rotación de 6 semanas? Porque tenemos que ir preparando televisión, tenemos que ir preparando ruedas de prensa, tenemos que ir preparando transmisiones, y pues tú a eso te dedicas. Yo dije, a ver, si me permiten 2, 3 días, yo les doy la respuesta, ¿no? Y Claro. entonces yo muy animado, pues claro, qué oportunidad, ¿no? Y entonces así en los 90, en el 97, tuve la primera oportunidad de ir precisamente a Moscú, y y conocer la operación, ¿no? Nosotros teníamos una presencia pequeña en el centro de control de misiones, que era ahí ya tradicional fuera de Moscú, donde lanzaron a Gagarin, donde hicieron todos sus programas, y ahí teníamos ahora presencia, ya trabajando con los rusos, ¿verdad? En vísperas de la Estación Espacial Internacional. Ya, oye, Entonces, Carlos, y cuando fuiste a conocer todo esto, que realmente es un programa de cooperación pura, ¿no? De cooperación entre naciones, desde dentro y desde la NASA ahí en Moscú y como institución o como lo que es la NASA, ¿también había tensiones o no? eh, había ciertas tensiones, sí. Y es una cosa cultural, ¿no? Porque Me los imagino. colegas rusos, pues ellos están muy orgullosos, y con buena razón, de todo lo que era espacio. Ellos fueron los que nos abrieron los ojos de este lado del mundo a usar lo que eran misiles intercontinentales balísticos, readaptarlos para poder ir al espacio. Ellos fueron los primeros que hicieron eso. Pusieron el Sputnik en 1957, y los americanos, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo estos? Ya llegaron al espacio. Claro, los rusos, pues muy orgullosos de todo lo que habían logrado, y ahora se les caía todo esto porque ya no tenían recursos, Ya no había lana, sí. ya no había lana. Entonces llegamos nosotros con propuestas para apoyarlos y juntos llegar. Y cuando yo estuve ahí, pues había al principio, pues eh, siempre eran retraídos, y la cultura es diferente. La cultura occidental es más amable, te saludas, ¿cómo estás? Ellos no. Pero conforme los ibas conociendo, conforme iban tomando confianza, se abrían un poquito más, y no tanto en la cosa profesional, pero más en la cosa personal, ¿no? Y Claro. una de las anécdotas, o de lo que nosotros decimos en la NASA, es que con los rusos, cuando uno tiene una propuesta, la primera respuesta automática es niet, Niet. no, niet.
Pero No, no, no. el niet generalmente resultaba en da, en sí, una vez que se hacían las negociaciones, ¿no? Y eso lo aprendimos pronto. Con los japoneses, la respuesta siempre era, ok, ok, hi, pero ok, hi, no quería decir sí con los japoneses, sino que quería decir, te escucho, Sí, porque comprendo. después arrancaste con los rusos y entiendo hasta viviste allá un muy buen tramo de Dos tu vida. años, sí. Pero luego fueron los europeos también, los japoneses, los canadienses, en fin, fue toda Sí. vez. Y al rato, bueno, pues estaban ustedes, ahora sí que considerando a los indios, a los mexicanos incluso, que no se nos va a olvidar nuestro astronauta, en fin, Sí, Neri Bell. y fue algo ya, pues, realmente internacional, ¿no? Aquí, ¿qué fue sí. lo complicado? ¿Lo técnico o lo cultural, Carlos? El Pues amalgamar tantas personalidades, culturas como o también, pues, oigan, yo creo que el switch debe ser de este tipo y no del tipo de gringo, eh, sino el tipo ruso o italiano, no sé. Debe haber sido muy difícil. bueno, son los dos aspectos, ¿no? El técnico y el cultural, ¿no? Definitivamente. Pero brevemente mencioné a los rusos, a los japoneses. Con los europeos era un poquito diferente en el programa de la Estación Espacial, porque los europeos son más occidentales o se parecen más a nuestras culturas. Sí. Y más así los canadienses. Entonces, la forma como se planeó la estación espacial fue que cada nación contribuyera con ciertos aspectos de la estación espacial. Los rusos pusieron el primer módulo, que era una progresión, bueno, era muy similar a las estaciones espaciales de ellos. Entonces, pusieron el primer módulo con lo que ya conocían, con lo que ya tenían en producción, con lo que ya no les costaba demasiado dinero. Y el segundo módulo que pusieron ellos, nosotros lo pagamos, los americanos. Les dimos cash a los rusos para que lo pagaran, lo construyeran y lo pusieran en órbita. Ujú. Ujú. Con los europeos, ellos querían su propio módulo. Entonces, el acuerdo con los europeos y con los japoneses es que ellos contribuyeran su propio módulo como lo quisieran construir ellos de acuerdo a la base de la estación espacial, que se pudiera atracar, embonar y que fuera compatible pues, con los sistemas eléctricos, con Claro. los sistemas de ambiente, con los sistemas térmicos, pero ellos construyeron sus propios módulos, los japoneses y los europeos. Y nuestros colegas, los canadienses, pues tenían una tecnología fantástica de robótica. Entonces ellos pues contribuyeron con el brazo robótico. Y todo esto, ya metiéndome un poco a la estación espacial, las contribuciones de los asociados les daban plazas a bordo de la estación espacial. Entonces, Ah, por ok. ejemplo, los europeos con su gran módulo les tocaban tanto derecho a tantos astronautas en cierto periodo de tiempo de estar a bordo de la estación espacial, así como los canadienses y los japoneses. Con los rusos el arreglo fue un poco diferente porque ellos tenían su propia sección de la estación espacial. Claro. Y, y también asuntos así como de diplomacia, ¿no? Como, bueno, no sé si por mérito, pero pues como nos invitaron a nosotros con Eri Vela y yo recuerdo que pues astronautas de prácticamente todo el mundo, ¿no? Ahí se los iban Sí, rotando. sí, bueno, eso es muy interesante, Arturo, porque con el transbordador, Sí. con el shuttle,
antes de la tragedia del Challenger, ¿verdad? Ya empezaba la NASA a utilizar, el transbordador tenía que tener un propósito, ¿no? Entonces, empezábamos a ver cómo podíamos comercializar o asociarnos con gente que tuviera interés en el espacio o necesidad. Y así fue con México. Entonces, México quería poner su primer satélite de comunicaciones, el Morelos. Entonces, con un arreglo, con un tratado con la NASA, se lanzó el Morelos y parte de ese arreglo fue que lleváramos a un astronauta mexicano, Ya a todo dar. Rodolfo Neri Vela, buen amigo mío, y pues qué oportunidad, ¿no? Y así fue con otras naciones, ¿no? Oye, Y ahorita que estás diciendo lo de las otras naciones y que estás compartiendo lo de México y que compartiste hace ratito lo de Japón y lo de Rusia, bueno, la URSS y todo esto y que se volvió Rusia y todo esto, ¿tú crees que nuestro público tiene en mente la complejidad de mantener una estación internacional con tantas culturas, con tantas maneras de vivir, ahora sí que vivir las cosas y así, eh, como realmente es? O qué opinas de esto? pues, mira, el público, yo creo que en general, no nada más se puede decir Estados Unidos, en México, en Europa, entiende los momentos más visibles, más críticos. Dicen, están lanzando un cohete. ¡Wow! Mira la potencia, ¿no? El lanzamiento. O cuando se ve una imagen del espacio, mira qué bonito se ve la Tierra, pero la complejidad, lo que cuesta, las asociaciones, no, de ninguna manera. Sí, sí. Y como todo esto luego se va a Hollywood, a las películas, a las caricaturas, entonces la realidad, podría yo decir, se distorsiona un poquito. Sí, sí. Entonces, Ah, ellos no claro. entienden que, por ejemplo, para poder llegar a órbita y mantenerte en órbita, tienes que ir a 28,000 kilómetros por hora. Sí, qué Wow. barbaridad. Sí, Un 747, y ustedes díganme si esto no es correcto, pero un 747 se despega o tiene un peso de ¿qué? 350 toneladas, una cosa así. sí, Por ahí va. El cohete Saturno, el peso del cohete con la cápsula y todo, es de 1,000. ¿Qué son? Son un peso tremendo, son como 3, 4 mil toneladas o más de peso, con todo Wow. el combustible, y tienes que acelerarlo, no a 800 kilómetros por hora, pero a 28,000 kilómetros por hora para Para poder. poder Entonces, levantarlo, ¿no? eso sí, es incomprensible, ¿no? Sí. Es sí. incomprensible. Y dentro de lo incomprensible, como que, pues primero el proyecto Apolo, como ya nos lo platicaste, Carlos, ya por ahí cuando era el Apolo 17, ya una fracción del planeta veía los despegues, a Sí, diferencia de que lo vimos todo el planeta, el del Apolo 10, 11, 12, en fin. Después lo mismo empezó a pasar con los transbordadores espaciales. Ya, como tú nos lo dices, ciento y tantos al año, la verdad ya era algo tan rutinario que sí, perdimos la capacidad de maravillarnos con todo eso. Y el saber que hay una estación internacional que lleva muchísimos años volando alrededor de nuestro planeta con infinidad de progresos científicos que se han logrado ahí, etcétera, pues también ya no le damos el valor. Sin embargo, estamos entrando ahorita en esta época
y yo lo digo la verdad muy emocionado en esta nueva etapa de lo que es el espacio con el proyecto Artemis y la posibilidad de, pues tal vez en 10 años estar poniendo un hombre en Marte. Si te parece, platicaremos de eso en el segundo episodio de este tema, agradeciéndote, Carlos, tu tiempo, agradeciéndote ahora sí que la claridad y la forma en que a nosotros, que no tenemos ni idea de lo que es una historia tan compleja, un proyecto tan complejo, que nos lo hayas hecho ahí con piedritas y con palitos. Te lo agradecemos mucho. Y bueno, nos vamos a escuchar entonces en 15 días para conocer esta segunda parte, tanto de lo Claro que es que sí. lo que es el presente como lo que será el futuro cercano de este tan interesante proyecto. Nico, Fascinante, Carlos, sí. muchísimas gracias. Al Gracias, contrario, Carlos. Gracias es un por... honor y yo lo hago con todo gusto. Cuando yo puedo hablar de lo que me tocó vivir, ¿verdad? Con todo gusto y pues dentro de 15 días le seguimos con Que a sí, dónde estamos hoy en día. Oye, claro que Carlos, sí. y también muchísimas gracias por todas las imágenes que nos estás compartiendo y por toda esta preparación y todo que realmente muestra tu pasión de este tema y lo pasamos a nuestro público, ¿no? Mil gracias. A nuestro público también mil gracias por escucharnos como siempre, con temas nuevos y totalmente... no, ahora con esta nueva etapa que estamos utilizando, contada por expertos que lo vivieron ahí, ¿no? Así como nosotros, como Arturo y yo, y en Altitud les platicamos sobre temas en la primera etapa, pues en esta segunda estamos trayendo expertos que realmente vivieron otras partes de lo que es la altitud. Mil gracias. Gracias por haber volado con altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.